Niños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy en nuestra asignatura de lenguaje hablaremos acerca de los pronombres numerales e indefinidos. Para ello te pido que tengas a la mano tu libro de lenguaje y tus lapiceros para poder trabajar. ¿De acuerdo? ¿Empezamos? Listo. Hablamos entonces de los pronombres indefinidos y numerales, ¿de acuerdo? Nos presenta la siguiente imagen y nos dice, hay algunas palabras que señalan orden y para ello vamos a utilizar los pronombres ordinales, que forman parte de los numerales. Bien, chicos, hoy estudiaremos las otras clases de pronombres, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? Empezamos entonces. Hablamos de los pronombres numerales. Cuando nosotros hablamos de los pronombres numerales, son los que hacen referencia a la idea de cantidad exacta. Cantidad exacta. Recuérdate, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los pronombres numerales vamos a encontrar a los cardinales. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Decimos, los dos, ¿ya? Mira la imagen, ganaron un premio. Palabra que indica acción, ganaron. Verbo de la oración. Preguntamos al verbo, ¿quiénes ganaron un premio? Los dos, que viene a ser el sujeto de la oración. Los dos dice, ¿pero quiénes? No dice nombre. Entonces, dos, ¿qué viene a ser? Pronombre. ¿De acuerdo? Que cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque está reemplazando ¿a quién? Al nombre que viene a ser el sustantivo. Y los, ¿qué viene a ser? El determinante que modifica ¿a quién? Al núcleo que viene a ser un pronombre. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pronombres cardinales, son los que hacen referencia a la serie numeral de los números 1, 2, 3, 4, 20, 800, etc. ¿De acuerdo? Entonces, no olvides que los pronombres numerales cardinales son los que hacen referencia a la serie natural de los números. ¿De acuerdo? Vamos ahora a los ordinales. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Él fue el primero en llegar a la meta. Palabra que indica acción, fue. ¿De acuerdo? ¿Quién fue? Él, que viene a ser el sujeto de la oración. Te dice, ¿quién fue? Él. ¿Y qué fue él? El primero en llegar a la meta. ¿Él qué viene a ser? Viene a ser mi determinante, artículo determinante. ¿De acuerdo? Y primero, ¿qué viene a ser? Pronombre. ¿Por qué? Dice, el primero en llegar a la meta. ¿Quién? El primero. Mira. Entonces, primero, ¿qué está haciendo? Reemplazando al nombre, por lo tanto, viene a ser pronombre. Él, ¿qué está haciendo? Está modificando al pronombre que cumple la función de núcleo en su propio sintagma. Al reemplazar ¿a quién? Al reemplazar al nombre que viene a ser el sustantivo. Entonces dice, él fue el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Qué nos indica los pronombres numerales ordinales? Nos está expresando la idea de qué? La idea de ubicación. ¿Dentro de qué? Dentro de una serie. Es decir, nos da la idea de orden o disposición sucesiva, como por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, undécimo, duodécimo, etc.
¿De acuerdo? Entonces, no olvides, el ordinal nos da la idea de ubicación dentro de la serie. ¿De acuerdo? Un orden, una disposición sucesiva. ¿De acuerdo? Una disposición sucesiva. No te olvides. Hablamos ahora de los partitivos. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? Recibí un tercio de lo que me correspondía. Verbo, palabra que indica acción, recibí. ¿Quién recibió? Yo recibí. Sujeto sobreentendido que no aparece en la oración, sujeto tácito. El verbo pasa a ser el núcleo. ¿Pero cuánto recibí? Recibí, dice, un tercio de lo que me correspondía. Un es el determinante que está modificando ¿a quién? A tercio, ¿de acuerdo? Y tercio, ¿qué está haciendo? Está reemplazando al nombre, porque no se sabe, no se dice qué, ¿verdad? ¿Qué ha recibido? Sino dice un tercio de lo que me correspondía. Por lo tanto, viene a ser pronombre. Pronombre que está reemplazando ¿a quién? Al nombre que es el sustantivo. Por lo tanto, pasa a ser el núcleo del sujeto. Cuando nosotros hablamos de los pronombres partitivos, entonces nos está indicando o nos está expresando la idea de que, mira, un tercio, un quinto, ¿de acuerdo? Si decimos, por ejemplo, la mitad, recibí la mitad, ¿qué estamos haciendo a la unidad? A la unidad lo estamos fraccionando, lo estamos dividiendo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los pronombres partitivos, son aquellos que nos van a expresar la idea de fracción o división, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo, doceavo, etc. Hablamos ahora de los multiplicativos. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Comió el cuádruple de lo que te pidió. Palabra que indica acción, comer. Verbo, núcleo del predicado. ¿Quién comió? ¿Él o ella? Como no está escrito en la oración, pero se sobreentiende, se le conoce como sujeto tácito. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto comió? El cuádruple de lo que te pidió. Él es mi determinante. ¿De acuerdo? Artículo determinante. Cuádruple viene a ser el pronombre. ¿Por qué? Porque está reemplazando al nombre. Dice, comió el cuádruple. Pero no se dice qué comió, ¿no es cierto? Solamente te está diciendo el cuádruple de lo que te pidió. Por lo tanto, como reemplaza el nombre, viene a ser pronombre. ¿De acuerdo? El determinante, ¿qué está haciendo? Está modificando al pronombre que cumple la función de núcleo en su sintagma. ¿Por qué? Porque está reemplazando al nombre que viene a ser el sustantivo. Cuando nosotros hablamos de los determinantes multiplicativos, ¿qué está haciendo? El cuádruple, el quíntuple, ¿qué está haciendo ahora la unidad? El doble, el triple. ¿Qué estamos haciendo ahora la unidad? La unidad, ¿qué está pasando con la unidad? La unidad se está duplicando, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los múltiplos, son aquellos que van a indicar la multiplicación por la serie natural de los números. Entonces tenemos doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. ¿De acuerdo? Hablamos de los pronombres distributivos. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Y nos dice, ambos fueron al cine. Verbo que indica acción, fueron.
¿Quiénes fueron al cine? Ambos, ¿verdad? Pero ambos viene a ser el sujeto de la oración. Y como sujeto está reemplazando al nombre. Ambos, ve. Ambos fueron al cine, ¿de acuerdo? El pronombre cumple la función de núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque está reemplazando al nombre que viene a ser el sustantivo. Cuando nosotros hablamos de los pronombres distributivos, son aquellos que expresan la separación de los sustantivos en elementos y la designación de alguno de ellos con relación a los demás. ¿De acuerdo? Y para ello vamos a utilizar ambos. Hablamos de los pronombres indefinidos. Su mismo nombre lo dice, indefinido. ¿Qué me señala? Señala a la persona o cosas de forma imprecisa, inexacta. ¿De acuerdo? Los pronombres indefinidos son los siguientes. Tengo algún, alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, pocas, varios, ninguna, ninguno, ningún, nada, etc. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. Observa la siguiente imagen y escribimos el siguiente ejemplo. Pocos comieron canchitas. Palabra que indica acción, pocos. ¿Quiénes comieron canchita? Pocos. Pocos viene a ser el sujeto de la oración, ¿de acuerdo? Pero ¿se dice quiénes? ¿O cuántos comieron canchita? No, solamente nos dice pocos, ¿verdad? No se sabe cuántos ni quiénes. Por lo tanto, este pronombre está reemplazando al nombre y está cumpliendo la función de núcleo, ¿de acuerdo? ¿Reemplaza a quién estamos diciendo? Está reemplazando al nombre que viene a ser el sustantivo, pero está reemplazando de manera imprecisa, de manera inexacta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos de los pronombres indefinidos, ¿de acuerdo? Dan referencia de los seres, pero de un modo vago, de un modo impreciso. No se dice cantidad exacta ni quiénes son, sino simplemente pocos, algunos, muchos, etc. ¿De acuerdo? Vamos a verificar nuestro aprendizaje. Vamos al nivel básico. Agarra el libro y nos ponemos a trabajar, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 2 porque ya sabes que en la pregunta número 1 ya está la respuesta y nos dice, relaciona las columnas. Tenemos, primero, 3 fueron al cine. ¿Cuántos fueron al cine? 3. ¿Qué me está indicando? Cantidad exacta. Por lo tanto, ¿qué tipo de pronombre será? Es un pronombre cardinal, porque los cardinales indican cantidad exacta. Vamos a la siguiente oración. El primero ganó un premio. El segundo una medalla, te puede decir. El tercero una diploma. Entonces, ¿qué me está indicando? Sucesión numérica. ¿Quién indica sucesión numérica? El pronombre ordinal. Siguiente oración me dice, pocos recibieron regalos, recién lo hemos dicho, ¿de acuerdo? ¿Cuántos recibieron regalos? Pocos. ¿Nos da cantidad exacta? No. Nos da una cantidad indefinida, vaga, imprecisa. Por lo tanto, estamos hablando del pronombre indefinido. Comimos la mitad, dice. ¿Qué estamos haciendo la unidad? Lo estamos fraccionando, lo estamos dividiendo. Por lo tanto, estamos hablando del pronombre partitivo. Ella comió el doble que tú. ¿Qué está pasando con la unidad? Se está multiplicando. Por lo tanto, tenemos pronombre multiplicativo.
¿De acuerdo? Estás trabajando, ¿verdad? La pregunta número 3 nos dice, escribe 4 oraciones con pronombres cardinales. Recuerda que los pronombres cardinales nos indican cantidad exacta y nos van a utilizar ¿a qué? A la serie de números naturales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí, ustedes son 8, ¿de acuerdo? Cantidad exacta y número natural. ¿Qué hacen los dos aquí? Los dos, ¿ve? Los dos. Él está con esos dos. Estoy con ellos, pero me faltan 3. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda que los pronombres cardinales son los que se refieren a la serie natural de los números. Pasamos a la pregunta número 4 y nos dice, completa el espacio con la palabra adecuada. Tenemos varios, primero, doble y 8. Fuimos a la playa solo, varios, solo primero, solo doble o solo 8. Solo 8, ¿de acuerdo? Él fue el primero en llegar. Ella recibió su sueldo normal, yo el doble, ¿de acuerdo? Varios bailan salsa como ellas. Pregunta número 5 nos dice, escribe 4 oraciones con pronombres ordinales. Recuerda, ¿qué nos indica los pronombres ordinales? Nos indica orden, ¿verdad? Sucesión numérica. Entonces tenemos, siempre seré el primero en todo. Joaquín es el tercero en entregar su tarea. Karen llegó a enseñarnos por ser los primeros. Miranda siempre es la primera en salir al recreo. Pasamos al nivel avanzado. Recuerda que el nivel intermedio está en la plataforma como tu examen. Así que primero puedes desarrollarlo en el libro y luego pasar a la plataforma a desarrollar tu examen. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta número 11 ya tiene respuesta. Vamos a la pregunta número 12 y nos dice, escribe qué clase de pronombre numeral son las palabras resaltadas en las siguientes oraciones. La primera oración nos dice, eso es solo un tercio, ¿ve? Entonces, ¿qué se ha hecho a la unidad? Se ha fraccionado, se ha dividido. Por lo tanto, tenemos pronombre partitivo. Siguiente oración, María fue la tercera en llegar, la primera en llegar, la segunda en llegar. ¿Qué me indica? Sucesión numérica. Por lo tanto, tengo pronombre ordinal. Siguiente oración, ambos me ayudaron. Recién lo acabamos de hacer. Ambos, ¿qué tipo de pronombre es? Es un pronombre distributivo, ¿verdad? Siguiente me dice, las 6 bailaron merengue. 6. Estoy utilizando a los números naturales, por lo tanto, estoy con el pronombre cardinal. El cuádruple fue lo acordado. Cuádruple, quíntuple, doble. ¿Qué estamos haciendo la unidad? Lo estamos multiplicando. Por lo tanto, estamos con pronombres multiplicativos. ¿De acuerdo? Pregunta número 13 nos dice, relaciona las columnas. Tenemos, entonces la primera oración dice, no quiero nada, nada. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando una cantidad vaga, inexacta. Por lo tanto, estamos con los pronombres indefinidos. La siguiente oración me dice, es solo el quíntuple.
el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. Estamos multiplicando, por lo tanto, estamos con los pronombres multiplicativos. Siguiente nos dice, el segundo ganó un viaje, no fue el primero. ¿Qué nos indica? Sucesión numérica, pronombre ordinal. Siguiente, comimos la mitad. Estamos fraccionando, dividiendo a la unidad. Estamos con los pronombres partitivos. Los jueces fueron 5. No, fueron 2. Estamos tomando los números naturales, por lo tanto son pronombres cardinales. Pregunta número 14 te dice, escribe 4 oraciones con pronombres cardinales. ¿Cuántos libros tienes? Tengo 2. ¿De acuerdo? 2 se refiere de acuerdo a 2 libros. ¿Tienes exámenes? Sí, tengo 3. 3 se refiere a 3 exámenes. Hoy solamente hemos asistido 4. 4 se refiere a 4 personas. Tengo un lápiz y Joaquín tiene 2. Se refiere a 2 lápiz. Pregunta número 15 nos dice, escribe 4 oraciones con pronombres multiplicativos, o sea que multiplique a la unidad, ¿de acuerdo? Tenemos entonces, si trabajo con mi papá, gano el triple de lo que gano hoy. Siempre he trabajado el doble que tú, doble. Su coche gasta el triple de gasolina que el mío. Su equipo es el doble de bueno que el nuestro. Muy bien, ahora te toca trabajar a ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda, tienes que dar el examen. Tienes el del nivel intermedio y el del nivel avanzado. Lo tienes en el libro, puedes desarrollarlo primero en el libro y luego ir a la plataforma, porque solamente tienes una opción para marcar éxitos. Luego tienes la tarea para desarrollar en el libro. Lo encuentras detallado en las instrucciones al inicio en la plataforma. Entonces, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Hemos hablado acerca de los pronombres numerales e indefinidos. Éxitos en tu trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, antes de despedirnos, ya sabes, nuestras recomendaciones ¿cuáles son? Lavarnos frecuentemente las manos y quedarnos todavía en casa. Lamentablemente, por no obedecer las normas, sabes que hay una cantidad de infectados nuevamente y para poder cuidarnos y cuidar a nuestra familia, mejor quedémonos en casa. Un abrazo a la distancia y será hasta la siguiente semana en nuestra siguiente clase de lenguaje. Hasta la vista y muchas gracias.